Bueno, este salmo es un canto compuesto por algunos de los descendientes de Coré. No tenemos con certeza el nombre de su autor, sin embargo sí sabemos que es un levita. El capítulo en el encabezado dice que es un cántico, un salmo, o sea, puede implicar que se cantaba a capella en el templo. Porque ustedes saben que cuando había instrumentos se hacía la notación, si era de cuerdas, si era de viento, y este no lo trae. En pocas palabras, este capítulo es una bella canción que resalta la hermosura del pueblo de Dios, amparado bajo la protección de Dios. Estaremos estudiando el capítulo en dos partes. La primera parte dirá desde el 1 hasta el 7, alabanza por la protección a Sión. Y la segunda parte será del 8 al 14, un testimonio para recordar y compartir. Bueno, comencemos. Primer punto, alabanza por la protección a Sión. Versículo 1 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Amén. Qué mejor forma de comenzar una alabanza que reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Así comienza este capítulo. Arranca resaltando la dignidad de Yahvé. Dice, de ser en gran manera alabado. Una frase muy hermosa que usted la puede encontrar, por ejemplo, en 96.4. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La puede volver a ver en el Salmo 145.3. La grandeza que merece Dios es así, tal como su nombre es grande. Pero aunque su nombre es exaltado en toda la creación, aunque Él es digno de ser alabado en todos los lugares del mundo, hay un lugar por excelencia en donde es exaltado de una forma muy especial. Puede uno contemplar la hermosura de la creación y encontrarse con sitios hermosísimos, tan solo en nuestro país Colombia, tan lleno de paisajes hermosos. Pero incluso hay lugares que alaban a Dios de manera más maravillosa que lo hace la creación. Y ese lugar muy especial, dice el versículo 1, en la ciudad de nuestro Dios. Ese es el lugar más especial de todo el mundo, por encima de los paisajes más bellos que haya. Dice, en su monte santo, el monte de su santuario. Vea Salmo 46.4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Anótese otro texto, Zacarías 8.3. Esto no significa que Sión fuera el único lugar en donde Dios se considerara grande. No significa que Dios es alabado en gran manera solamente en Sión, o más reducido aún en una Jerusalén terrenal. Vamos a estar viendo unas enseñanzas, unas lecciones muy preciosas en este capítulo, en donde confirmamos que Dios es en gran manera alabado en esta ciudad por una razón. Porque esta ciudad, este monte santo, estaba compuesto por personas que conocían a Dios. Personas que conocían a Dios personalmente, de una manera salvadora. Y se gozaban en la grandeza de Dios. Leamos versículo 2. Dice, hermosa elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey.
En los días del salmista, el monte Sión era una hermosa elevación. Claro, en medio del terreno de Palestina sobresale la cordillera, en donde a su vez sobresale el monte Sión. Con un brillo a kilómetros de distancia por el oro del templo. Cuando el sol despuntaba se veía a lo lejos el resplandor del templo. Una escena maravillosa. Pero más que por ese tipo de bellezas arquitectónicas, realmente este lugar era hermoso porque concentraba la mejor adoración de su tiempo. Allá estaba el templo del Señor. Allá ministraban los sacerdotes de Aarón. Allá servían los levitas, porteros y músicos. Allá moraba la dinastía real de David. Todo esto sin contar que muchos de los santos profetas estuvieron ahí y que incluso esa ciudad fue visitada por ángeles varias veces. Por eso el salmista puede decir: ese es el gozo de toda la tierra. Y le dice los lados del norte, como dando a entender que es la cúspide de todas las colinas. Es el gozo de toda la tierra. Mire Salmo 52. Dice: Sión, perfección de hermosura, desde allí Dios ha resplandecido. Entonces dése cuenta, lo que hace hermosa a Sión no era toda la lista de cosas que he mencionado. Dios estaba ahí. Anote otro texto, Lamentaciones 2:15. Por eso es que la Biblia también describe a Jerusalén muchas veces como un lugar alto. Usted puede encontrarse, especialmente en el Antiguo Testamento, expresiones como que subir a Jerusalén, el monte Sión, porque literalmente se trataba de una cordillera, una colina. Pero también porque se asocia a que está lo más elevado de todo el mundo en lo que a la adoración se refiere. Los lados del norte, más al norte que el monte Everest, ahí estaba Jerusalén, la ciudad del gran rey. Es más, el Señor Jesús una vez hizo referencia a este salmo en Mateo 5:35 y se refiere a Jerusalén como eso, la ciudad del gran rey. Pero ¿saben? Hay otra razón por la cual esta ciudad era la cima de la perfección, el centro de la adoración. Y era porque este lugar, esta ciudad, fue testiga del poder de Dios muchas veces. Miren, volvamos al texto principal, el verso 3. Dios en sus palacios es conocido por refugio. En los palacios de Jerusalén, dicen las versiones, en las fortificaciones, allá estaba Dios. Allá Dios era reconocido de una manera muy especial como un refugio seguro. Mire 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Esta ciudad fue testiga de la defensa de Dios muchas veces. Por eso en esa ciudad redundaba la alabanza. Dice otras versiones: allá Dios se ha revelado como baluarte. Otra versión dice: Dios se manifiesta como fortaleza. Así que la gloria de Sión era la gloria de Dios. En este momento el salmista quiere hacer un poco más gráfico este recuerdo, esta imagen a nuestro corazón. Leamos versículos 4 al 7. Dice: He aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, los tomó
allí el temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento del este quiebras tú las naves de Tarsis. En esta pequeña porción, el salmista parece recordar algún suceso histórico en el que Jerusalén se vio amenazada por un intento de ataque, un ataque coordinado por varios reyes que venían a destruir a Jerusalén. Se habían confabulado las naciones y vinieron a atacar. Y el autor nos cuenta que cuando llegaron y vieron la ciudad a lo lejos, quedaron pasmados al ver las defensas de la ciudad. Con las imponentes defensas, se llenaron de miedo y prefirieron huir. De repente los embargó terror. El miedo que mostraron los hizo temblar, de tal forma que hasta parecían mujeres que están a punto de dar a luz. ¿Qué vieron? ¿Acaso no han conquistado otras ciudades antes? ¿Vieron ángeles o les imputó la muralla, la colina? Dios defendía a Jerusalén. Así fue. Mientras Jerusalén, la Jerusalén terrenal, fue fiel al pacto, Dios fue fiel y la protegió muchas veces. En los días de Josafat, en los días de Ezequías, en los días de David. Pero también sabemos que cuando ellos rompieron el pacto, Dios la abandonó. En los días de Roboam, en los días de Acaz, en los días de Sedequías y hasta el día de hoy. El salmista nos cuenta que Dios defendía la ciudad de tal forma que no solamente cualquiera que intentara atacarla quedaba pasmado, sino que también Dios enviaba un viento poderoso desde el oriente y destruía todas las naves que quisieran venir a atacar. Y dice naves de Tarsis. Las naves de Tarsis eran las embarcaciones más poderosas de la época. Pues bueno, ni esas sobrevivían ante el soplo de la defensa de Dios. Dice la PDT, con fuertes vientos tú hiciste pedazos sus naves que viajaban a Tarsis. Así era la defensa de Dios por su ciudad. Entonces ya entendemos por qué la alabanza es tan viva aquí en este capítulo. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. La merece, por eso Sion es la capital de la alabanza. Vamos ahora al segundo punto. Un testimonio para recordar y compartir. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre, Selah. Relatos como este que acabo de compartirles leyendo el texto, de las formas como Dios defendía esta ciudad, bueno, eso era lo que los papás le contaban a los hijos, lo que se transmitía de padres a hijos. Pero, ¿saben? No solamente eran tradiciones orales o historias que se cuentan antes de ir a dormir. Los hijos podían confirmar lo que sus papás le contaban con tan solo ir y contemplar la ciudad de Jehová de los ejércitos, una ciudad afirmada por Dios para siempre. Leamos 87:5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Dios mismo la establece, a Sión. Cito a Moller, abro comillas. Habían oído relatos de la fuerza divina, pero ahora la han presenciado. La palabra perfecta de Dios, combinada con una experiencia personal de Él, fomenta la fe completa en el Señor. Cierra comillas. Claro, los papás le han contado, lo han oído,
todo lo que Dios ha hecho a favor de la ciudad, pero ellos mismos habían visto lo que pasó con esos barcos, lo que pasó con ese ejército que se había confabulado. Confirmaron la historia. Y de verdad que cuando se nos enseña la palabra y sumamos a la palabra la experiencia personal de conocer a Dios, de confirmar sus promesas, eso es el mejor legado que se puede dejar a los hijos. Leamos 9 al 11. Dice: pensamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Hay más razones por las cuales este lugar era el centro de alabanza. Dios no solamente lo había defendido muchas veces, sino que también allí se encontraba el templo de Dios. El templo de Dios es un formidable recordatorio de la misericordia de Dios. Dice otra versión: pensamos en tu gran amor al estar en el templo. Por eso dice el autor: tan grande como tu nombre, como tu gloria, así debe ser la adoración que te debemos. Así es la adoración que le debemos a Dios, como tan grande es su nombre, como tan grande es su gloria. De hecho, así es su loor, su reconocimiento. Las palabras hermosas de elogios para Él son hasta los confines del mundo. Dice otra versión: cubre la superficie de la tierra. Otra razón: porque Él hace justicia con su derecha, muestra su poder, muestra sus juicios. En Sión se veía la justicia de Dios, los juicios de Dios, no solo para defenderla, también para corregirla. Acordémonos, por ejemplo, el caso en el libro de Samuel, cuando David hace el censo de manera rebelde y Dios envía un ángel y con su espada, ¿se acuerdan? Que él se detiene en Jerusalén. Bueno, la ciudad fue testigo también de la disciplina de Dios. Bueno, por todo esto se alegra Sión, por todo esto se gozaban las doncellas de Judá, saltaban de alegría las ciudades de Judá. Veamos 97:8. Dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá se gozaron por tus juicios, oh Jehová. Anoten este otro, Malaquías 1:11. Y vayamos también a Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sión fue testigo de eso. Sostenidos por la derecha de Dios de todo tiempo. Volvamos al Salmo. Leamos 12 al 14. Anden alrededor de Sión, rodéenla, cuenten sus torres, consideren atentamente su antemuro, miren sus palacios, para que lo cuenten a la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El salmista termina haciendo una exhortación al lector y a todos nosotros, particularmente a sus hijos. ¿Cuál era la exhortación? Que recorrieran la Sión, para que miraran atentamente las torres bellamente adornadas, el antemuro imponente, los regios palacios que tenía Jerusalén. Dice el salmista: pongan su corazón en ella,
para que le cuenten a la otra generación lo que vieron, así como nos lo contaron a nosotros. ¿Sí? Y así culmina el Salmo también con esperanza viva, diciendo: Él, Dios, es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Más todavía, Él nos guiará incluso más allá de la muerte. Qué texto tan hermoso, ¿no? Dice la Biblia antigua: nos capitaneará. Nuestro capitán hasta más allá de la muerte. Leamos Isaías 58:11. Esa esperanza basada en testimonios vivos iba a extenderse aún en la eternidad. Isaías 58:11 dice: Jehová te guiará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué hermosa promesa, ¿no? Esta promesa está vigente a todos aquellos que Dios los guiará hasta más allá de la muerte. Y así, hermanos, vemos el testimonio para recordar. Ellos habían sido testigos cómo Dios había defendido a Jerusalén, y podían ellos mismos caminar a Jerusalén y ver tan hermosa que era para contarle a la siguiente generación, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿No parece esto como una propaganda a un tour a Jerusalén? No. Vamos a dar las aplicaciones. Tengo varias, hermanos. La primera: no era la ubicación estratégica de la ciudad, no era el poderío humano, no eran las altas murallas, no eran las armas avanzadas lo que le brindaba seguridad a la Jerusalén piadosa. Era la misericordia de Dios, su presencia con ellos. Esa era su refugio. Santo mío, no es mi actual buena salud, no son mis ahorros hoy, no son mis contactos humanos los que me pueden brindar seguridad. Eres tú, Señor. Que podamos decirle eso al Señor: solo tú eres mi baluarte, mi altura, mi muralla. Si lo entendemos de esa manera, podremos ir a la segunda aplicación. Todo eso que está hablando el salmista, si lo tomamos literal, como una especie de propaganda a visitar la Jerusalén de hoy, quedaría por el piso. Porque esta ciudad fue destruida al menos 2 veces. Los que han estudiado historia saben que incluso más. Incluso hoy está dividida en 3 partes. ¿Cómo puede estar hablando de una Jerusalén que dice en Gálatas 2:24-26 que está sujeta a esclavitud? Ella y sus hijos, que no conocen a Cristo. No, hermanos, no nos está hablando del monte Moriah allá en Palestina. No, el salmista está hablando de una Jerusalén que sigue siendo invencible hoy, el pueblo de Dios. Él está pensando en la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros y es libre. En ella es suprema la alabanza. En ella conocemos a Dios como refugio, mi hogar, nuestras familias. Hemos sido testigos de la defensa de Dios a nuestro favor. Cómo responde nuestro clamor, nuestras oraciones, cómo nos protege. Eso se lo contamos a nuestros niños. Y le decimos: vengan, acompáñenos y caminen nuestro culto. Aparentemente dormiditos, distraídos, pero no están escuchando lo que esta generación tiene para contarles. Y será Dios luego el refugio de ellos también. Leamos Gálatas 2:24.
perdón, 3. Perdón, 4, capítulo 4, lo siento. Gálatas 4, 24. Dice: lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, hablando de Sara y de Agar. El uno, hablando de Agar, ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los hijos de la promesa, es decir, los creyentes en el Señor Jesús, somos Isaac. Somos los hijos de la Jerusalén de arriba. Somos los testigos de las glorias de Dios. Por otro lado, hermanos, yendo más a fondo, más arriba, sigamos subiendo. Esta acción, siendo la iglesia, también podemos ver a Cristo ahí. Así como en ese monte estaba el templo, bueno, Cristo mismo es el templo de Dios, el verdadero templo, el último, en donde la grandeza del Padre es revelada, en donde la grandeza del Padre es adorada. Ese es Cristo. Cristo es el monte que está por encima de todos los collados. En Él hallamos la expiación por nuestros pecados. En Él se nos garantiza la protección contra las fuerzas de la serpiente antigua y su simiente. Pensemos, hermano, podemos decir que la gloria de Dios se refleja en toda la creación, pero se contempla de manera más especial en la iglesia, y particularmente en las iglesias locales. Es la iglesia, porque está unida a Cristo, la que es confirmada como casa de Dios en este mundo. Es más, Él es el punto de encuentro a donde todas las naciones corren, y se cumplió Isaías 2:2. Vamos para allá. Se cumple esto en la iglesia, pero no visto la iglesia como una institución, sino porque está ella unida a Cristo, como cuerpo de Cristo. Isaías 2:2 dice: acontecerá en los postreros días que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Este es Cristo Jesús. Todas las naciones corremos a Él, y a su vez todos los que hemos sido alcanzados por Cristo somos su iglesia. Esta es la Jerusalén de arriba. Por más que el enemigo nos aceche como un león rugiente, no puede traspasar la muralla de fuego que nos protege, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Se unieron los reyes de la tierra, pero cuando vieron nuestro defensor, pasmados huyeron. Los barcos se partieron. Voy a citar a uno de los padres de la iglesia, se llamaba Teodoreto de Silo, siglo V, abro comillas.
Hay una sola iglesia de Dios, repartida por tierra y mar. Una iglesia que se extiende, repartida en ciudades y pueblos, islas y continentes, que la palabra inspirada llama aquí palacios o edificios. Pues así como una ciudad está conformada por una diversidad de edificios separados unos de otros, pero ello no impide que siga siendo reconocida como una sola ciudad, así también hay en el mundo un gran número de iglesias diversas, pero todas ellas forman una sola unidad en la armonía común de las enseñanzas del Evangelio. Y en ellas Dios se revela como su baluarte. Cierro comillas. Mismo sentido. Esta es la Jerusalén de la ley. Otra aplicación, hermanos. Nos vamos al Salmo. Echen un vistazo nuevamente. Ya como lo que hemos visto. Miren cómo empezó con alabanza. Luego, ¿qué sigue? Vio cómo huían los enemigos milagrosamente. Luego lo vemos ir a adorar al templo. Luego lo vemos caminar gozoso por Jerusalén. ¿Y cómo terminan? Adorando y contándole las glorias que vio a los hijos. ¿No le parece hermosa esa historia? ¿No le parece que ese es el Evangelio? Que esa es la vida de nosotros como iglesia. Pues así también nosotros debemos comunicar el Evangelio a nuestros niños y reforzamos las verdades eternamente estables de la palabra de Dios con nuestros testimonios. Veamos Salmo 78, 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. Estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y para terminar, hermanos, Apocalipsis 28 nos cuenta algo que va a pasar en el futuro. Cuando al fin de los tiempos Satanás reúna a todos sus hijos para cumplir su último intento contra la ciudad de nuestro Dios, vendrán a intentar borrar la iglesia, pero cuando ya estén llegando, mirarán aterrados la defensa del cielo, una defensa que pondrá punto final al conflicto cósmico de una vez por todas. Temblarán, las naves se partirán y Dios se glorificará defendiendo a su iglesia. Entonces la ciudad celestial se establecerá por fin en este mundo y allá celebraremos unidos por los siglos de los siglos la victoria del Cordero y podremos rodear gozosos las calles de Jerusalén, contaremos sus torres, sus palacios, sus edificios a la luz del mundo.